Estamos a través de la programación 920 AM en Houston. Raúl Rivera te acompaña y te dice gracias por estar siempre pendiente de los programas súper interesantes. Hoy estamos con el abogado Nhan Nguyen, de la oficina del abogado en Houston, que nos va a estar hablando de un segmento importante. Pero vamos a saludar a la asistente Tania López. Buenos días. Hola, buenos días. Y lógicamente al abogado. Abogado, buenos días. Buenos días, Raúl. Vamos a estar hablando de algo supremamente importante en el caso de que suceda un accidente. Y vamos a hablar acerca de los tratamientos. ¿Por qué los tratamientos médicos son importantes en los daños y perjuicios de un accidente? Why is it important to get medical treatment while you get an accident? Yeah, it's very important. Oftentimes, the value of your claim, we're not talking about replacing your car, but the value of your injury claim is based on your medical treatment. Es muy importante agarrar asistente médica porque obviamente el caso es básicamente se refleja en el tratamiento que recibes. Yeah, and it's important that in a medical claim, you only have one chance to get as much recovery as possible in terms of compensation for your injuries. Es muy importante que en un reclamo de carro es muy importante de que nomás tienes una oportunidad de agarrar lo máximo atención médica que puedas. And so once you get that check, that's all. And that's why it's very important to hire an experienced law firm or an attorney that understands and knows personal injury law. Porque ya cuando recibes el caso, el cheque de recompensa, ya ahí acaba todo. Por eso es muy importante de agarrar atención médica cuando puedas y agarrar un abogado que sea nosotros. Eso es muy importante lo que el abogado nos está diciendo, porque a veces nos apresuramos a encontrar o recibir un cheque y no nos damos cuenta de las consecuencias a futuro. Los tratamientos médicos, muchos de ellos se van a reflejar más adelante. ¿Cómo hacen en la oficina del abogado para determinar que esto pueda ocurrir? How do we determine that in the future they shouldn't need any medical treatment? Yeah, it's important. So one thing I'd like to say is I'm also trained as a physician. So my law firm is unique in understanding the medical issues and the legal issues in any type of personal injury or car accident. Un punto muy importante que él quiere decir es que él es un doctor y él tiene más experiencia en saber tipo de atención médica. Yeah. So before we talk about what can happen in the future, we have to look at what the current injuries are. So the first thing somebody in a car accident should do is go to the emergency room. Primero que nada, lo primero que quiero apuntar es que en un caso de que tengas un accidente de carro, lo primero que nada es ir a atención médica, ir como al hospital para asegurarte que todo esté bien. And when you go to the emergency room, make sure you tell the nurse or the doctor everything that hurts. Asegurarte que cuando agarres atención médica, decirle a la doctora todo lo que te duele, no dejar nada atrás. Even if it's your toe. Ni aunque te duela el dedo, todo, decir todo. Say everything. Sí. That way they can do the proper tests and examinations to determine all of your injuries. Así para hacer los exámenes apropiados para determinar cuáles son lesiones que te pudieron haber causado. Yeah. For example, if you hit your head and have a concussion. Como por ejemplo, si te pegaste en la cabeza y tienes una concusión. Or you broke a bone or any other type of internal injury. O si te quebraste un hueso o tienes una lesión interna. Yeah, it's important to get those treated right away. Es muy importante de agarrar asistencia médica lo más pronto posible en ese caso. And then when you leave the emergency room, there are other types of treatments that we typically see in car accidents. Después de ir al hospital, nosotros contamos con otro tipo de tratamiento médico. Yeah. Abogado, yo le pregunto, generalmente en un accidente que no es grave, aparentemente, nos sentimos bien y no queremos ir al hospital. O sea, el abogado nos recomienda, ¿es importante tener un chequeo médico?
In some cases, let's say we do not have anything, like the accident wasn't bad, is it still important to go get medical attention? Definitely. Many times when you're in an accident, your body is in shock with adrenaline. En ese caso, sí, es muy importante de agarrar atención médica porque cuando pasan esas cosas, su cuerpo está en shock, está la adrenalina alta y la verdad, tu cuerpo y tu mente no sabe que la verdad estás te duele algo o no, la verdad, tu cuerpo no sabe. Yeah. So it may, because you're in shock, the pain or the injuries may not show until later, hours, days, maybe even a week later. Porque estás en shock, las lesiones no ocurren en ese instante. Puede que te empiece en la noche, el segundo día o en meses después. And so one of the most important things to try to understand is whether you have a disc herniation in your spine. Una cosa muy importante que deberían de considerar es que no tener un disco roto o una hernia en la espalda. Because I've seen even a small, low impact can cause a herniation in your back. Porque nosotros hemos visto que en un vehículo accidente que se miró como que era nada, ocurrió eso de un disco roto, una hernia. And so when you talked about future medical problems, a disc herniation often lasts your entire life. Y cuando hablas de eso, del disco roto, esto puede pasar, se queda contigo para toda la vida. Por eso es muy importante agarrar atención médica, aunque por cualquier caso no te duele nada, es importante agarrar atención médica. And so people with disc herniations, their health declines faster as they get older. Muchas de las personas con discos rotos, su salud a través de los años, se puede caer para abajo. And more importantly, their quality of life declines quicker. Y también su calidad de vida. So you want to hire an attorney to maximize the value of your claim because we don't know what the future can bring. Por eso es muy importante conseguir un abogado para que nosotros llevemos tu caso porque uno no sabe en el futuro qué es lo que puede pasar. Exactamente. Y también necesitamos tener un abogado, un grupo de gente, de personas profesionales. La oficina del abogado Nhan Nguyen te puede ayudar. Hay un número de teléfono. Sí, es 713-840-7200. Debemos de grabar en el celular, ¿qué? Abogado. ¿Y el número? Ajá, 713-840-7200. Y estos consejos prácticos, sencillos y útiles de un abogado, médico también, nos ayuda a entender. Quiero preguntarle al abogado, nos ha pasado, porque yo lo he vivido también, en accidentes pequeños o menores donde nos sentimos bien, llega la ambulancia y ni siquiera nos subimos a que nos hagan ese chequeo. ¿Qué nos recomienda el abogado? In this situation, let's say the impact was very minor, but the ambulance does get there. What do you suggest to do? Should we get checked or just avoid it? Yeah, a very good question. Certainly get checked out by the EMS staff that shows up to the accident. Sí, es muy recomendable que sí se cheque con el EMS. Because just because you may not feel hurt at the accident, like we talked about before, you may feel the pain much later. Uh-huh. Porque no nomás porque no sientes nada y el impacto fue muy menor, no quiere decir que después vas a tener dolores. Yeah. And so it's important to understand in Texas, there are different types of damages too that you can get paid for. Uh-huh. Y es muy importante saber que en el estado de Texas hay diferentes lesiones que te pueden recompensar. So there are what's called economic damages. Hay una que es un economic damages. Yeah. Like your medical bills, or if you have to take time off work, they can pay you for lost wages. Como por ejemplo, si tienen que no pueden trabajar por cualquier razón por el tipo de accidente, puede pagarte el tiempo que perdiste de trabajo. But there are other damages that aren't exact numbers, but it's like pain and suffering, mm-hmm. or mental anguish or anxiety. Sí, y hay otro tipo de recompensa que es como si agarras ansiedad, deprimes porque puede pasar. Right. So we have cases where, for example, someone injures their back
but they have a baby at home. So they're not able to lift the baby or put the baby to sleep or change the baby's clothes because every time they bend down, their back hurts. Como ahorita tenemos un caso de una mamá que se hirió la espalda y apenas tiene un recién nacido, so no puede levantar al bebé porque le duele. So her enjoyment with the baby is not the same. So su calidad de vida con su bebé ya no es la misma. And so there's compensation for that. Y por eso hay compensación por eso, por lo que está pasando. Yeah. So it's not just medical damages, it's also quality of life damages. No nomás es lo médico, sino es como emocional también. And that's also into the future. Y eso So not just today. Y eso también va para el futuro, no nomás para ahora. So again, that's why it's very important to hire an experienced law firm that understands these type of damages and these type of claims. Por eso también es muy importante de conseguir un abogado con experiencia como nosotros para este tipo de accidentes. Sí. Abogado, cuando ya nosotros pasa algo, este tipo de accidentes, el grupo, la oficina del abogado Nhan está disponible con un grupo profesional de personas en nuestro idioma que nos van a poder guiar, llevar, nos están diciendo qué está pasando con mi caso. Disculpe, ¿puede repetir? Sí, la pregunta es, en el caso de que suceda un accidente y la oficina del abogado Nhan me está llevando este caso, pero yo quiero estar informado. ¿Qué está pasando con mi caso? ¿Me están informando continuamente? In the case that we hire you and he wants to know exactly at every point what's going on, like, would y'all be able to let me know? Oh, definitely. For when you first call us, if you're okay to come into the office, you're welcome to come to the office to take all the information. Claro que sí. Lo primero que nada, cuando ustedes nos hablan para agarrarnos como abogado, ustedes son más de, pueden venir a la oficina para hacer todo. If you're seriously injured, we will come to your house if you want. Si está muy lesionado que la verdad no puede moverse, nosotros podemos ir hacia usted. That starts the process. Así empieza el proceso. And then you will be assigned a case manager. Y luego usted va a tener una manager para su caso. And together we go through the entire process of treatment, the claim filing, everything with you. Y luego juntos ellos van a ir con usted paso a paso, le van a decir de todo su médico paso a paso. ¿Qué está pasando? Todo. Sí, con todo el proceso, sí. Sí. Bueno, es importante. And if you ever want to make an appointment to visit with me or one of the other attorneys in the office, we make ourselves available. Y en cualquier hora, si usted quiere venir a la oficina para conocer al abogado o los otros personales, cuando quiera, nomás sale a la oficina. But each step of the way, we let you know. Pero cada paso del tiempo, cada proceso que pase, nosotros nos comunicamos con usted para avisarle lo que está pasando. It's very important that you understand that we look at our job as a blessing, because not everybody is in a position to help people that need help. Sí. Una cosa que él quiere dejar saber es que nuestro trabajo no nomás es un trabajo, sino que nos llena de felicidad saber que nosotros estamos ayudando a la gente de una manera. So we don't look at a claim as just a claim, but we look at it as an opportunity to help change people's lives. Nosotros no nomás vimos un caso nomás como un caso, sino la oportunidad de ayudar a un cliente más. Y eso es muy importante, por eso este número de teléfono que vamos a compartir es para que lo guardes con abogado. Sí, 713-840-7200. Abogado, 713-840-7200. ¿Y están localizados? En el 610 y la Westheimer, cerca de la galería. En cualquier momento ustedes pueden llamar a este número de teléfono. Guárdenlo. Si algún ser querido, algún familiar, algún amigo necesita este número de teléfono, dile que escribe abogado. 713-840-7200. Abogado, gracias por toda esta información. Muchísimas gracias, Raúl. Ania, Muchas gracias. Y a ustedes también gracias. Recuerden que seguiremos en segmentos informativos con la oficina del abogado Nhan Nguyen.